Veamos cómo analizar las preguntas de respuesta múltiple. Este es el modelo de cuestionario que venimos utilizando en esta versión debidamente completada. Imaginemos que hicimos una entrevista y ya alguien lo llenó. Estas preguntas que están aquí se encuentran en diferentes escalas, pero en este caso nos interesa la B8, que como sabemos es la única pregunta del cuestionario de opciones múltiples. Es decir, que las personas pueden responder más de una opción. Ya hemos dicho que esto plantea un problema a la hora de codificarla en la base de datos, porque no podemos colocar dos alternativas de respuesta en una sola variable, sino que debemos colocar un solo número en cada columna. Recuerda que si vamos a nuestra base de datos 1, hemos traducido esa estrategia de esta manera. Hemos creado tantas preguntas B8 como opciones de respuesta tenemos allá en el cuestionario. Si tenemos allá 4 o 5 opciones, eso es lo que colocamos acá para tener la posibilidad de transcribir hasta 5 respuestas dentro de la misma pregunta. No podríamos, por ejemplo, en el caso de la encuesta número 2, esta persona que colocó las 4 opciones, que para ella son importantes las 4 opciones, colocar estas 4 alternativas en una sola columna. Debemos colocar una alternativa por cada columna. Es lo que hemos hecho en el resto de las preguntas. Si observamos A1, A2, A3, verás que hemos colocado una alternativa de respuesta por cada pregunta. Esto significa un número por cada columna. Y es esto lo que debemos mantener para el caso de las preguntas de respuesta múltiple. Ahora bien, como tenemos 5 opciones de respuesta, que podemos leerlas aquí, es decir, se le está preguntando a alguien cuáles de los siguientes factores considera importantes dentro de su trabajo, y las opciones son tener buenas relaciones con sus compañeros, conservar el empleo, conseguir un ascenso, hacerlo bien, o esta última, la 9, que es una respuesta no válida en el caso de que la persona decida no contestar o no sepa. Como tenemos 5 opciones, eso es lo que hemos marcado acá, transcribiéndolo de esta forma: B8.1, B8.2, B8.3, B8.9, que es la del valor perdido. La pregunta ahora es: ¿cómo realizamos tablas cuando tenemos 5 preguntas en una? Recuerda que si solicitamos, por ejemplo, la tabla de frecuencia de B8.1, obtendremos solamente las respuestas de B8.1, o sea, lo que respondieron las personas que marcaron esa primera opción. Podemos hacer este ejercicio para que veas la limitación. Suponte que voy al menú Analizar, en Estadísticos Descriptivos, hago clic en Frecuencia y paso para el lado derecho B8.1 y acepto para pedir la tabla de frecuencia. En ese caso me va a decir que 6 personas marcaron esta opción, pero no es esto lo que me interesa. Realmente yo quiero tener una tabla donde pueda observar todas las opciones de respuesta como el resto de las preguntas. Por ejemplo, como cuando yo solicito una tabla de frecuencia de la pregunta A1. Hagamos el procedimiento. A1, aceptamos. Es decir, una tabla que tenga las opciones de respuesta con su respectiva frecuencia y los porcentajes. La pregunta es, repito, ¿cómo hacemos esto para una pregunta de selección múltiple? El procedimiento es muy sencillo, aunque existen 2 maneras de hacerlo en SPS. El primero es por el menú Analizar. Si bajamos, conseguimos la opción de respuesta múltiple y al lado resaltada Definir conjunto para que hagamos clic en esa opción. Esto lo que quiere decir es que para analizar respuesta múltiple tenemos que
en primer lugar, definir el conjunto, es decir, cuáles van a ser las variables que vamos a incluir en el análisis, y luego, en un segundo momento, mandar a hacer la tabla. Realicemos entonces el primer paso. Hacemos clic en definir conjunto y se nos abre el cuadro de diálogo correspondiente. En este caso nos toca seleccionar de la ventana de la derecha todas aquellas variables que vamos a incluir en nuestro conjunto. Ya sabemos porque todas tienen B8, que son las que pertenecen al conjunto. En el cuadro de diálogo, una vez que hemos cargado las variables que forman parte del conjunto, debemos decidir si el análisis lo vamos a hacer contando un solo valor, que es en este caso donde dice dicotómica, o contando varios valores, que es donde dice categórica. En este caso, como nuestra estrategia consistió en ponerle 1 a la alternativa que era positiva para la encuesta, entonces marcamos dicotómica y le decimos al programa que el valor que va a contar es el número 1. Luego damos el nombre de la variable, supongamos que sea B8, y hacemos clic en el botón añadir. Verás entonces que la ventana se vació junto con todo lo que habíamos especificado, y ahora aparece esta variable que se llama B8 con un símbolo de dólar que le antecede. La hemos resaltado y ahora tenemos la opción de borrarla o de cerrar para continuar. Hagamos clic en cerrar. De esa manera hemos definido nuestro conjunto, el que vamos a utilizar para realizar las tablas. Hagamos clic de nuevo en analizar, en respuesta múltiple, y ahora aparecen resaltadas las opciones de frecuencia y de tablas de contingencia, que son tablas cruzadas de más de una variable. Seleccionemos frecuencia y procedamos a seleccionar nuestro conjunto. Presionamos el botón de flecha y aceptemos. De esa manera aparece la tabla que pedimos, mínima en este caso, que es una de frecuencia, con los valores y los porcentajes que nos interesan. Tenemos en el lado izquierdo las opciones de respuesta de la pregunta B8 con la frecuencia y 2 columnas de porcentaje. En este caso, las opciones de respuesta, esta que tenemos acá, son las etiquetas de la variable. Veamos la vista de variable de la base de datos en la que nos encontramos. Hagamos clic en la vista de variables y observemos estas opciones que tenemos acá de B8. Si la pregunta B8.1 se llama tener buenas relaciones, esa es la descripción. B8.2 se llama conservar el empleo, etcétera. De manera de que estos no son los valores o las etiquetas de los valores, sino etiquetas del nombre de la variable, que en las tablas de respuesta múltiple se utilizan como categorías descriptivas, es decir, esta que tenemos acá. Ahora los datos nos dicen que 6 personas respondieron tener buenas relaciones, 5 conservar el empleo, etcétera. Y observamos que esto suma 22 respuestas. Sin embargo, en nuestra base de datos tenemos, vamos a la vista de datos, tenemos 10 personas o 10 encuestas. ¿Por qué allá tenemos 22 respuestas? Obviamente porque una persona puede responder varias veces. Entonces, el número de respuestas supera al de personas. Ahora, si observas estas dos columnas, vas a ver que esta que estoy señalando en este momento, que dice porcentaje, construye los porcentajes precisamente en base al número 22. Es decir, que 6 es el 27,3% de 22. Sin embargo, la columna de la derecha, el porcentaje de casos, construye los porcentajes sobre el número de personas que encuestamos, sacando en esta oportunidad
los valores perdidos. Es decir, que este conteo lo hacemos sobre base 9. No son 10 personas, sino que como una, que la tenemos acá, respondió no sabe, no contestó, entonces es 9 nuestras respuestas válidas. Entonces 6 es el 66,7% de 9. Tú puedes sacar eso por tu calculadora. Yo tengo una acá, la llevamos hasta acá, y si sacamos el porcentaje que representa 6 sobre 9, podremos comprobar el cálculo. Lo hacemos con una simple regla de 3. Si 9 es el 100%, entonces 6, ¿qué porcentaje es? Quiere decir que 6 lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 9. Entonces 6 por 100 entre 9 igual a 66,66%, que, volviendo a la tabla, redondeado significa 66,7%. Igual para los que respondieron conservar el empleo, que fueron 5 respuestas. ¿Cuánto representa 5 en porcentajes en relación a 9? Sería 5 por 100 entre 9. Eso da 55,6%. Existe una segunda variante de este mismo procedimiento para pedir una tabla de este tipo de pregunta. Hagamos clic en analizar, respuesta múltiple, definir conjunto de variables. Recuerda que en la vez anterior lo hicimos por la vía de dicotómicas, pero podemos hacerlo por categórica. En ese caso es cuando la respuesta múltiple varía de un número a otro en un rango. Por ejemplo, de 1 a 4, de 1 a 9, etc. Pero para hacer esto, debemos seguir otra estrategia de codificación de la respuesta múltiple. Si en lugar de colocar un solo valor a cada una de las respuestas de B8, escribimos en cada una de las columnas estas 4 opciones que tenemos acá, podríamos usar la opción categórica. Yo tengo un ejemplo preparado aquí. En este caso, cada opción tiene su número correspondiente. Es decir, 1, 1, 3, 3. Y si vamos a la vista de variables, veremos que, por ejemplo, B8 tiene dentro las 4 opciones debidamente codificadas. Tener buenas relaciones, conservar el empleo, etc. Y así lo hacemos para cada una de las variables que forman parte del subconjunto. En ese caso, podemos utilizar la opción categórica para pedir la misma tabla de frecuencia, pero debemos redefinir el conjunto. Si hacemos clic en analizar, respuesta múltiple, definir conjunto, en este caso lo vamos a definir otra vez porque esta es otra base de datos que estoy utilizando para el ejercicio. Las resalto todas, las paso, y aquí en lugar de dicotómicas o dicotomías selecciono categóricas y le digo que la categoría o el rango, perdón, varía del 1 al 9, porque el 9 es el valor perdido, y que igual como el caso anterior, vamos a suponer, vamos a colocarle otro nombre, se llama B8 mul, supongamos. Hacemos clic en añadir y ya tenemos definida, hacemos clic en cerrar, nuestro conjunto categórico. Podemos ahora solicitar, entramos de nuevo acá en frecuencias, nuestra tabla. La pasamos hacia el lado derecho y aceptamos. Observarás que tenemos una tabla idéntica a la anterior, aunque en este caso se ha incluido el valor perdido, que es no sabe, no contestó. Pero los porcentajes son los mismos, o mejor dicho, varían para los porcentajes de casos, porque aquí se está contabilizando 10 y antes teníamos 9. Para remediar este problema debemos incluir en el procedimiento anterior los valores perdidos.
debemos ir a nuestra base de datos y seleccionar vista de variables y realmente borrar el 1 del valor perdido. En este caso, marcar acá no hay valores perdidos. Si volvemos a pedir la tabla, encontraremos que ahora sí incluye el valor perdido. La diferencia en esto está simplemente en la tabla anterior, que nos indica qué es lo que está contando. Estas tablas se construyen con las respuestas válidas. Ahora las respuestas válidas son 10 y antes eran 9. Si observaste cuando hicimos la tabla con la opción categórica, busquemos esta base de datos. Si vamos a la vista de variables, aquí habrás observado que realmente no habíamos señalado ningún valor perdido, por lo cual la selección de no sabe, no contestó no constituye un valor perdido. Entonces se trata de definirlo o no. Normalmente el valor perdido sí debe indicarse, por lo cual en realidad debemos trabajar sobre 9 casos y no sobre 10. Entonces acá debemos corregir esto porque debemos señalar un valor perdido que es el número 9. Recuerda que aquí estamos en la opción categóricas. Lo copiamos y lo pegamos. Guardamos. Volvemos a nuestra base de datos, en este caso, que es la opción categórica. Como te acabo de decir, si pedimos de nuevo la tabla y aceptamos, vas a ver que, como en el caso del primer procedimiento que hicimos, no incluye el valor perdido, por lo cual 6 vuelve a representar el 66,7% de un total de 9, como lo dice acá. Casos válidos 9, perdidos 1, porque ya hemos indicado el valor perdido.